Muy buenas, amigos de la discrepancia. Hoy, como en todos los medios de comunicación, nosotros también nos vemos obligados a hablar del tema. Hasta hace unos días el tema era la guerra, los acuerdos, el trato de Zelensky, etcétera, etcétera, pero hoy toca hablar de economía. Y para hablar de economía hemos traído a la discrepancia a dos personas. A una la conocéis sobradamente porque es el presidente del Consejo Editorial de la Discrepancia, de este medio incipiente que intenta aclarar sobre todo lo que nos está pasando y sobre todo hacia dónde vamos a ir, a José Antonio Díaz, catedrático de Sociología. Pero como lo que hemos venido básicamente, esencialmente y sobre todo es hablar de economía, tenemos una invitada excepcional. Una invitada que espero que sea muchas veces invitada, ¿no? En este medio que también es suyo, que es Mónica Melle. Mónica Melle para nosotros tiene un problema y una ventaja, que es amiga hace muchísimo tiempo, hemos compartido muchos luchas y avatares y por tanto, pues si notáis el tono de francachela, no es de francachela, es de cariño y de respeto. Eh, mm, Leer el currículum de Mónica es casi tan difícil como leer el de José Antonio, porque ella es doctora en Economía, por tanto, licenciada en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Es una experiencia académica que en este momento sigue como profesor titular. Luego me corriges, Mónica, si me equivoco. Profesor titular de Economía Financiera en la Universidad Complutense, ha trabajado en investigación en FUNCAS, en la Confederación para la Inversión Económica y Social de las Cajas de Ahorros, ha sido vicedecana de la universidad, con lo cual el mundo universitario y el programa de José Antonio seguro que la trae un día, ha estado vinculada, como digo, en el mundo académico y sobre todo tiene una gran experiencia en la administración pública. Ha pasado por distintos puestos, entre ellos uno que a mí, la verdad que en estos momentos me resisto a que no lo hagamos, hablemos un día sobre ello, que es el de infraestructura de la defensa, porque que una mujer ocupe ese puesto en España señala que las cosas han cambiado, no es que están cambiando, es que han cambiado mucho, porque fue hace tiempo y está ahí. No voy a leer todo el currículo, luego lo pondremos lo vais a poder ver abajo en la página. Pero en este momento hemos llamado a Mónica porque Mónica, que seguro que la veis en otros medios convencionales, aunque la veis solamente durante 30 segundos y hoy tiene más tiempo para explayarse, eh, pues es experta en economía financiera y además yo creo que como pedagoga, que es lo que buscamos en este momento, nos puede servir para que entendamos todo aquello que nos está pasando, creemos que nos va a pasar. Mónica, bienvenida y muchísimas gracias. Y José Antonio, bienvenido. Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación y un placer estar aquí. Gracias. Bueno, pues vamos al lío, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo en llamas, pero no de ahora, sino vivimos de hace mucho tiempo y en un mundo que, aunque no se quiera llamar ahora, es un mundo multipolar, porque tenemos llamas en muchos polos diferentes y de distinta naturaleza. Pero en los últimos días y en las últimas horas, el tema económico y el tema financiero es el que más nos agobia o parece que nos está agobiando. Justo a mí me gustaría que entre el uno y el otro seáis capaces de quitar la angustia del cuerpo a aquellos ciudadanos que no tienen que tienen los ahorros básicos, que es a los que nos dirigimos, los grandes prebostes financieros, porque esos tienen otro problema, ¿no? Pero que bajen la bolsa puede afectarnos, de eso se trata, de que nos lo expliquéis, pero no de una manera que, como vimos algunos medios, según nos levantamos, de jornadas trágicas, ¿no? Ya vivimos en su momento, cuando la crisis del 2008, esa situación de angustia. Y empiezo por esa primera pregunta y os digo,
sea, muy breves las respuestas para que nos dé tiempo a mucho más. ¿Estamos en una situación que puede devenir en cómo fue la crisis financiera del 2008 o no tiene nada que ver? ¿Cómo podemos explicarnos esto? Bueno, no sé si empiezo Sí, yo. empieza, Mónica. Bueno, yo creo que estamos en una situación sobre todo que se caracteriza por una elevada incertidumbre. O sea, realmente estamos en un contexto en el que, bueno, pues las certezas pues no existen porque no conocemos esta deriva que ha iniciado el presidente Donald Trump hasta dónde va a llegar. O sea, no sabemos si esto va a ser estructural o esto va a cambiar en algún momento, porque evidentemente es una estrategia suicida inicialmente para la propia economía norteamericana, ¿no? Y claro, es posible que en algún momento pueda ir incluso reculando, ¿no? Es verdad que estamos ante una crisis del sistema multilateral y esto sí que parece que ha venido para quedarse, porque además esto ya viene de antes, ¿no? O sea, realmente la globalización pues se ha puesto en cuestión, ¿no? O sea, yo creo que eso sí que va a cambiar, o sea, se va a redefinir la globalización y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque evidentemente la globalización nos llevó bueno, pues a una deslocalización de la producción por parte de las empresas, sobre todo las empresas norteamericanas, a lugares donde los costes laborales eran mucho más reducidos y donde también las condiciones laborales eran mucho peores, o sea, iba asociado, ¿no? O sea, producción en lugares, pues efectivamente como China, Taiwán y algunos otros países donde, bueno, pues los costes laborales eran menores y por lo tanto esto les ha permitido pues abaratar a las grandes multinacionales, a las grandes empresas el coste de producción. Este proceso de deslocalización que deriva de la globalización, pues yo creo que sí que está en cuestión y sí que vemos que va a haber un replanteamiento del mismo porque efectivamente pues en el ámbito de los Estados Unidos ha llevado a una desindustrialización, ¿no? Porque evidentemente las fábricas de Estados Unidos pues han ido cada vez a menos, pero eso también nos ha pasado un poco en Europa y en nuestro país también. O sea, realmente es común ese efecto por el cual pues ha habido países que eran emergentes y que ahora mismo pues han tomado una dinámica pues de liderazgo en muchos ámbitos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el ámbito tecnológico hoy en día el gigante asiático China es el líder, ¿no? a nivel de tecnología y ha pasado por delante, ¿no? al propio Estados Unidos y por eso pues se puede entender esa preocupación de Trump, pero efectivamente yo creo que esto sí que ha cambiado y esto habrá que definir el nuevo modelo de globalización y ahí Europa también jugará un papel, ¿no? No me quiero extender ahora en esta primera intervención, pero yo creo que esto sí que es verdad que vemos que por ahí van los tiros, pero luego en la política y o la proteccionista que ha iniciado Trump con sus aranceles, bueno, pues depende. Depende primero de que haya un efecto contagio y de que otros países pues empiecen a tener la misma política, que esperemos que no. Y luego depende también de que él pues lo haya utilizado en cierta medida como elemento de negociación, como estrategia, pero no sean unos aranceles estructurales y que realmente varíen, ¿no? Porque claro, si esto no es así y si esto efectivamente es un tema estructural, pues sí que nos podríamos preocupar también en el ámbito financiero. O sea, esto puede ser una crisis. Yo sé que has dicho que traslademos un mensaje de calma, ¿no? Pero si esto efectivamente de calma, genera... no, un mensaje realista, es decir, que Sí, no... a ver, realista, o sea, yo pienso, o sea, lo que yo pienso es que esto no va a ir a más. O sea, yo pienso que esto ya estamos viendo que incluso en el propio núcleo duro del presidente Donald Trump está habiendo muchas críticas. Primero, el propio Elon Musk, que ha sido su mano derecha. Elon Musk ya está criticando este tipo de políticas porque efectivamente es un magnate también en los negocios y su empresa Tesla de vehículo eléctrico está sufriendo unas pérdidas muy grandes. ¿Por qué? Porque él realmente se ve afectado por los aranceles de Trump, porque este arancel que ha puesto a China del 104% y a otros países también asiáticos,
pues le repercute totalmente, porque los motores eléctricos que él utiliza en sus coches Tesla son importados de China. Por lo tanto, esto les va a representar un coste de producción mucho mayor, porque va a tener que pagar por esos motores este incremento del 104%. Pero luego... Perdona, Mónica, es que me surge una duda que le llevo dando vueltas. Es decir, estamos hablando de personajes que han crecido en el mayor auge del capitalismo, además el capitalismo más salvaje y bestial, y sin embargo, un principio básico del capitalismo es el libre mercado de un lado para otro, es decir, el que haya una competitividad de mercado y una competitividad regulada por los estados, y sin embargo, cuando tienen el poder del boletín oficial, lo que utilizan es ese poder. Es un poco, no se sostiene mucho ideológicamente, ¿no? No, porque, bueno, yo creo que el propio capitalismo está ahora también en cuestión, ¿no? O sea, yo creo, con todo esto que está ocurriendo, ¿no? Y nos lo tenemos que replantear, ¿no? Porque efectivamente ese principio de la maximización de la riqueza de los accionistas, de las acciones, dejando de lado otros indicadores que también deben de considerarse, pues ahora están en cuestión, pero en la propia Estados Unidos, porque les está preocupando sus propios trabajadores. Aquí vemos efectivamente estos magnates que defienden ese capitalismo financiero, pero luego vemos otros dentro de la misma dinámica, por eso todo esto es muy difícil de casar, que son los nacionalpopulistas, como el vicepresidente Van, o como lo que propio Trump defiende, que American First y que reindustrializar América y que vengan efectivamente a invertir en América las empresas, y que lo que viene a decir es que la globalización ha sido buena para los accionistas y para los directivos y ejecutivos de empresas, pero no ha sido buena para los trabajadores. Eso dicen, eso dice Van en su discurso. Entonces, quiero decir que al final está planteando una redefinición también del modelo capitalista, del capitalismo financiero, que ha maximizado siempre esa riqueza del accionista y ese efectivamente valor de las acciones, y no tener en cuenta, por ejemplo, a los trabajadores, ¿no? Y entonces venía bien deslocalizar las fábricas porque eso incrementaba el valor de las acciones, pero al final, bueno, pues se han perjudicado efectivamente los trabajadores, ya sean, en este caso, trabajadores que trabajan en condiciones paupérrimas en los países asiáticos, o el propio trabajador norteamericano, que finalmente se queda sin trabajo porque cada vez va teniendo menos carga. Entonces, yo creo que este planteamiento sí que es verdad que puede ser más estructural, porque además ya viene de más tiempo, ¿no? Y esta lucha entre la hegemonía económica entre Estados Unidos y China viene de antes. O sea, ya con Obama veíamos que, bueno, pues había esta guerra, y con Biden incluso, de que, bueno, pues ya no gusta tanto que este país, que en principio era emergente, era de los BRICS, ahora, bueno, pues es un país que verdaderamente pues está haciendo con esa hegemonía económica, y sobre todo en el ámbito tecnológico, que es el ámbito de futuro, y ya diría yo de presente. Pero lo que te comentaba es que efectivamente Elon Musk está ya posicionándose completamente en contra y dice que esta política es suicida. Pero es que otros grandes directivos, como puedan ser el presidente, que han estado en la primera línea en el acto de investidura de Trump, como puedan ser el presidente de Amazon o como pueda ser el presidente de Apple, sus empresas están cayendo en bolsa, está habiendo unas caídas de las acciones de esas empresas, que el valor de esas empresas es que está mermando muchísimo, y estos CEOs de estas grandes empresas que estaban ahí en primera línea, bueno, pues están efectivamente pues viendo cómo les está perjudicando, porque ya digo, dependen de este comercio internacional para efectivamente tener costes más baratos de producción, y para, bueno, pues tener esos resultados. Y por lo tanto vemos que están perjudicándose estas empresas, y yo creo que este mundo financiero, este mundo económico, pues va a tener un peso importante en las decisiones, porque, bueno, pues Trump no va a poder efectivamente seguir en esta dinámica suicida, y va a tener de alguna manera que recular. De hecho, yo pienso que va a intentar negociar bastante con determinados países,
porque claro, es que lo que ha impuesto es algo, es una guerra a todo el mundo, o sea, es que son impuestos a diestro y siniestro sin ningún tipo de explicación ni Bueno, justificación. si queréis que aporte un poco alguna Sí. idea. Sí, bueno, entonces yo creo que esto es lo que yo pienso, y por lo tanto yo pienso que se calmará. Yo pienso que esto llegaremos efectivamente a una situación que no se derive en ese efecto contagio. Estoy de acuerdo en lo fundamental. Lo único, quizá lo que puedo aportar es que ese concepto o esa idea de que hay que redefinir el capitalismo, hay que redefinir la globalización, que vivimos en una sociedad de incertidumbre, es algo mucho más amplio, naturalmente, de lo que es la economía. Es que si hablamos, por ejemplo, de la política y hablamos de Trump, pues también podríamos decir que no es un político al uso, no es un presidente, por decirlo así, que sigue las reglas normales, un poco con una cierta lógica, está rompiendo la lógica, pero es que el mundo en el que estamos, en el que vivimos, la sociedad, también algunos lo han definido como sociedad de la incertidumbre, sociedad fragmentada. Precisamente antes de entrar en el programa estaba leyendo a Bauman, porque estoy preparando una conferencia para el verano sobre modernidad líquida, en donde los conceptos, que es algo de lo que estaba diciendo Mónica ahora y que también Álvaro lo estás planteando, ¿no? Los conceptos, las definiciones, las referencias que teníamos hasta ahora no sirven. Y entonces no solamente es que haya que redefinir la economía o el capitalismo, es que hay que redefinir la política. Y la verdad es que Trump lo que representa es precisamente una estrategia y una política simplemente que no entendemos o que consideramos que está equivocado. Y a lo mejor, bueno, pues esto tiene su lógica y es una forma de negociación. Está diciendo, por otra parte, de que todos están deseando negociar para llegar a un acuerdo. La verdad es que yo tampoco entiendo muy bien esa lógica, pero desde su punto de vista es una forma de negociar por el que al final va a obtener determinados beneficios para Estados Unidos y para la economía americana. A mí, por ejemplo, lo que me dicen es que la incertidumbre y la perplejidad que provoca el planteamiento de Trump fuera de Estados Unidos no se ve tanto en Estados Unidos. Es verdad, como dice Mónica, que, por ejemplo, Elon Musk ya ha cambiado y está pidiendo aranceles cero entre Europa y Estados Unidos. Pero lo que es el votante, no el súper rico, el mega rico, etcétera, sino el votante americano, no lo ve tan mal y cree que efectivamente esa estrategia, ese pulso que está siguiendo o que está planteando Trump, tanto a Europa como a China, etcétera, pues al final puede tener sus beneficios. Entonces, bueno, Mónica, es una cuestión más dinámica, ¿verdad? Y que hay que plantear. No, pero es que eso que está diciendo es importante, pero parece que se ha ido Mónica. Bueno, pues hemos vuelto a recuperar a Mónica, que se nos ha ido, como dicen los periodistas, los problemas del directo, ¿no? No, pero sí, quería haceros una pregunta que lo reformulo que no ha llegado. Hemos visto tensión en las calles en Francia, también después de la pandemia. Es decir, esto que estás explicando, tanto lo que decía José Antonio como lo decías tú, Mónica, el año 26 se aventura como de peor situación económica. Es decir, ahora no está llegando a la calle, pero puede llegar a la calle y generar ese malestar económico que sea lo que se escape. Bueno, yo creo que depende mucho de la prolongación de este tipo de política y de efectivamente hasta dónde llegue. A ver, hoy por hoy a España le afecta poco. Nosotros tenemos una balanza comercial con Estados Unidos que es deficitaria, es decir, nosotros exportamos muy poco y además de momento la política que ha puesto de aranceles es solo a los bienes
bienes y no ha metido a los servicios. Nuestra economía es una economía de servicios. Entonces, realmente, si no entra la guerra en los servicios, que ahí también tenemos que tener pues cuidado, porque efectivamente el propio Macron ha anunciado que habría que poner un contraarancel a los servicios tecnológicos que presta Estados Unidos, pues Google, etcétera. Bueno, yo creo que ahí hay una tasa Google también ya impositiva. Yo creo que ahí nosotros esa guerra no nos vendría bien porque nuestra economía depende mucho de los servicios y como entremos también en la guerra comercial en servicios vamos a salir mal parados. Pero en la parte de bienes, pues nosotros realmente, ya digo, exportamos muy poco en relación con lo que importamos y por lo tanto nuestras empresas, bueno, pues van a verse afectadas en algunos sectores, pero tampoco gran cosa porque tampoco es tanto el volumen de exportación, es decir, que nuestra economía no se va a ver tan afectada. Efectivamente, si esto va a más, pues sí que podemos entrar en un problema inflacionario, porque si los precios empiezan a elevarse de producción, estamos pensando, por ejemplo, en Estados Unidos, si van a costar más producir las cosas y luego nosotros les compramos a Estados Unidos, pues también nos va a repercutir. Entonces, y esa inflación se va a ir, va a perjudicar, sí. Pero que eso no es una cuestión inmediata, es decir, que tú oyes son los medios de comunicación convencionales, cualquiera, la SER, la COPE, los periódicos, y crea una sensación en las televisiones, una sensación de que entre la semana pasada, hace 15 días, de que había que comprarse el kit de supervivencia para el ataque nuclear, y ahora la situación está, vamos a terminar con el papel higiénico y el aceite de oliva de todo el país, ¿no? Pero Álvaro, si tú preguntas si esto va a tener reflejo en la calle, no tengas la menor duda de que tendrá algún efecto en la calle. O sea, lo que estábamos planteando anteriormente de incertidumbre y en última instancia del efecto económico sobre las condiciones de trabajo, las condiciones de vida, cómo marchan los mercados, etcétera, sin duda, al final tendrá un reflejo en la calle, pues porque va a tener consecuencias. Algún analista decía estos días que la única diferencia, y no quiero alarmar porque no se trata de alarmar, pero bueno, es lo que decía este analista, es que la única diferencia entre los años 30 y la incertidumbre que hay ahora es que Europa está unida y que eso es una gran diferencia. Pero en una situación de confrontación, de tensión, de intereses de los distintos mercados, sociedades y demás, pues sin duda se tiene que ver. Yo creo que va a haber efectivamente revisiones de crecimiento un poco a la baja, pero realmente España, desde luego, como está creciendo, pues verdaderamente no va a tener tantos efectos, a no ser, ya digo, que esto se prolongue y además haya efectos de segunda ola y haya, bueno, efectos derivados. Porque, ya digo, entremos en una ola proteccionista e incluso, bueno, si metemos a los servicios, pues ya se complica. También nosotros dependemos de Europa, efectivamente, exportamos mucho a Europa y Europa sí que en su conjunto sí se va a ver más afectada, sobre todo países como Alemania, efectivamente, o incluso Italia, que también exporta bastante. Pero en principio, bueno, pues esto también vamos a ir viendo cómo evoluciona, porque efectivamente Europa en las crisis pues, bueno, pues demuestra su fuerza, su fortaleza y avanza mucho en el proyecto europeo. Y lo hemos visto en la crisis financiera del 2008, bueno, con avances importantes en todo lo que tenía que ver la unión bancaria y determinado tipo de medidas que se llevaron a efecto, pero es que en la pandemia también, con la unión hubo una política fiscal que, bueno, primero las compras conjuntas de productos pues para atender a la pandemia, como puedan ser mascarillas, las vacunas, etcétera, pero luego, posteriormente, con el plan Next Generation de fondos para sí, bueno, pues ahí hubo una mutualización de deuda y un avance importantísimo, efectivamente, para dotar a Europa de recursos para esa reactivación de las economías que se vieron, bueno, pues efectivamente fue un shock económico la pandemia y el confinamiento. Pero es que ahora
también en este momento estamos viendo cuestiones muy interesantes en Europa, que yo creo que también nos dan un motivo de optimismo de que puede incluso pues, venirnos hasta bien este tipo de crisis para ponernos, permitirme la expresión, las pilas, porque Europa siempre va muy despacio en su construcción y realmente no terminamos de generar esta unión política y este área unida para hacer frente en este mundo en el que estamos global, a los dos gigantes hegemónicos ahora mismo a nivel económico e incluso yo diría también de defensa, que son China y Estados Unidos. Entonces, en ese ámbito, Europa ahora mismo, pues efectivamente, tiene cosas que hacer y yo creo que pues una de ellas, que me parece muy interesante, es fortalecer nuestro mercado interior. O sea, nosotros en Europa contamos con un volumen de consumidores muy importante y podemos efectivamente, pues fortalecer eso, reduciendo barreras, ayudando a efectivamente a entre nosotros pues tener un comercio mucho más fluido, evitando regulaciones a veces que impiden eso a muchas empresas, que impiden la inversión, ¿no? Porque encima es que Europa tenemos una capacidad de ahorro muy interesante que, en el informe LETA ya se dice, estamos exportando cada año de ahorro a Estados Unidos 300.000 millones de euros. Entonces, claro, este ahorro que estamos exportando, si nosotros somos capaces de canalizarlo a inversión dentro de nuestro espacio, pues primero podemos afrontar también este gran reto que tenemos por delante, que es el de la transición digital que llamamos, pero yo diría el de la inteligencia artificial, es decir, el del ámbito tecnológico, intentando crear nuestros propios campeones europeos tecnológicos que puedan competir en esta liga mundial. Pero eso, además, pues también nos está haciendo ver pues, que tenemos que tener autonomía estratégica. Esto es muy importante, nos estamos dando cuenta. Nos hemos dado cuenta con las guerras también de Ucrania en el tema energético y hemos avanzado ahí, pero ahora, en la defensa, por supuesto, pero es que nos damos cuenta que en todo pues necesitamos tener esa autonomía estratégica en esta redefinición de la globalización también, ¿no? Perdona, Mónica, pero yo creo que Europa tiene... pero digo que la autonomía estratégica que tiene que ser en primer lugar, económica y financiera. Es decir, que yo creo que es lo básico. Por supuesto, por eso... La de defensa vendrá, pero no puede venir de la noche a la mañana. Totalmente. Y para esa autonomía económica hay dos cuestiones. Una, la política fiscal, la unión de la política fiscal y generar efectivamente unos recursos suficientes. No podemos tener un presupuesto europeo que apenas represente el 1% del PIB del conjunto de los países. Eso es muy importante, tener financiación en ese presupuesto europeo que permita esta política fiscal, emitiendo deuda mancomunada y teniendo unos recursos propios para financiar este proyecto. Y luego hay otro tema muy, muy importante, que es el tema del mercado único de capitales. O sea, nosotros aquí no hemos sido capaces de tener un mercado de capitales europeo, que es un proyecto que lleva tiempo en marcha, pero no hemos sido capaces y está todo diseminado y no tenemos un potente mercado europeo de capitales que permita efectivamente que a los inversores, a esos pequeños inversores que tú comentabas, pues puedan efectivamente pues aportar su ahorro a empresas, a proyectos que finalmente pues generen efectivamente inversión y generen también la reindustrialización que también queremos en Europa. O sea, generen aquí pues una masa que también nos permita esa autonomía estratégica en otros ámbitos, ¿no? Si es que lo vimos en la pandemia, es que no conseguíamos mascarillas, o sea, una cosa tan sencilla como mascarillas, pero es que ahora, por ejemplo, con el tema de los chips, pues tenemos un déficit. Y claro, y esto pues realmente vamos muy tarde, ¿eh? O sea, yo pienso que Europa, porque esto no es nuevo, o sea, entonces claro, dices, ¿y por qué Europa, sabiendo cómo se está moviendo el mundo, cómo están avanzando los chinos realmente, con una política que ya llevan tiempo pues en una dirección, Estados Unidos, que efectivamente Estados Unidos pues ha perdido hegemonía, pero ¿y Europa qué? ¿Europa qué? Entonces, cuesta mucho. A mí me parece que una de las consecuencias de todo esto es precisamente que va a salir una Europa más fortalecida, necesariamente. O sea, porque hay una coincidencia entre todos los países de la Unión en el que tiene que haber una política conjunta económica, militar y estratégica cara a las otras potencias, ¿no? O sea, que
de aquí sí que puede salir una Europa más unida. Yo creo que eso es significativo. Ya, pero una cuestión que, es decir, Mónica, en definitiva, y bueno, lo que está diciendo también tú, José Antonio, estamos cifrando todo a que las políticas públicas que se pongan en marcha, en primer lugar, estén consensuadas por los 27 miembros de la Unión, las lleven al mismo compás, pero que realmente como ciudadanos lo que tenemos es que confiar en nuestros políticos, más que nos pese a veces, ¿no? Es decir, porque son ellos los que tienen que marcar en este momento el rumbo. Y como ciudadanos, ¿qué nos toca? Estar enterados, esperar, lo que decía antes, ir al supermercado y llenarlo. Es una pregunta difícil, ¿no? Es verdad que el proyecto europeo pues tiene que ganar también en democracia, claro, eso siempre se habla, se dice. O sea, si tú vas haciendo transferencias efectivamente bueno, pues a los órganos decisorios de la Unión y a la vez pues el ciudadano no participa en la definición de esos órganos, pues eso es un gran problema. O sea, que yo creo que todo esto tiene que pasar por una unión política, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ir hacia una confederación de estados europeos que nos permita una masa crítica y un peso que pueda tener un papel en el mundo, bueno, pues como están los Estados Unidos, ¿no? O sea, no digo que seamos un estados federales porque no partimos de ahí, pero bueno, pues ya que los estados ya existen, tendremos que ir a una confederación y luego, evidentemente, pues los ciudadanos deben de ganar en democracia, ¿no? Y porque nosotros efectivamente votamos el Parlamento Europeo, pero luego, ¿cuál es el papel de ese Parlamento Europeo, ¿no? En la definición, efectivamente, de estas políticas, ¿no? Cuando luego, pues, está efectivamente pues, determinados órganos que vienen de los propios estados y que, bueno, pues ahí no está esto bien establecido, ¿no? O sea, yo creo que tienen que emanar las decisiones de ese Parlamento Europeo en mayor medida. Y bueno, pues evidentemente también aquí tenemos un problema del tamaño y de la disparidad, ¿no? O sea, esto es fundamental, o sea, esto ha sido el gran, yo creo, escollo del avance de la Unión. Yo pienso que aquí, pues ahora tenemos una oportunidad porque, sobre todo, países como Alemania, pues con esto de los aranceles son los que más van a sufrir. Entonces, por ejemplo, ahora mismo cuando se está hablando de crear un fondo que ayude a las empresas, les acompañe en estos procesos, por ejemplo, en España se ha aprobado ayer mismo un fondo de más de 14.000 millones, o sea, unos recursos de 14.100 millones, muchos de ellos en líneas de créditos y en seguros a la exportación, pero francamente interesante para ayudar a las empresas que vayan a sufrir estos aranceles porque tengan exportaciones a Estados Unidos para principalmente abrir otros mercados, ¿no? Ayudarles en ese proceso de internacionalización, que yo no creo que vayan a tener ninguna dificultad en nuestro caso, porque son muchas veces productos muy específicos, como puede ser, por ejemplo, el jamón serrano, el jamón de efectivamente, que es característico nuestro y que es difícil sustituir, o el vino, que es verdad que hay vino en California, pero no es nuestro vino, en fin, que es posible que podamos encontrar otros lugares donde vender, e incluso en el propio Estados Unidos también podamos venderlo, aunque sea a precios más elevados, ¿no? O sea, como decimos los economistas, son productos que tienen una elasticidad muy rígida, o sea, que el precio no les afecta mucho a lo que es la demanda, ¿no? Entonces, en este caso no vaya a haber, pero bueno, estos fondos, lo que quería decir es que en Europa se está hablando de ello, ¿no? De hacer un fondo. O sea, claro, es que ahora, cuando está Alemania, Francia afectada, que son países pues, que tienen un peso considerable, pues esta manera de actuar de forma conjunta, que yo creo que es lo más importante que podemos hacer. O sea, aquí el riesgo es que en vez de actuar de forma conjunta, tendamos a dispersarnos, que es lo que también pretende Trump. Claro, Trump quiere que se negocie de forma aislada. Yo creo que ahí, bueno, pues la fortaleza nos la da la unidad. O sea, es que aisladamente no vamos a conseguir nada y va a ganar la partida totalmente Donald Trump. O sea, hemos cumplido el tiempo sobradamente, pero me gustaría que terminéis con una respuesta muy breve después de ir procesando lo que habéis dicho tanto el uno o el otro. Tenemos un liderazgo breve, no hace falta comprometerse y en la segunda parte ya hablaremos de ello. Tenemos en este momento un liderazgo político en la Unión Europea capaz de
seguir esa hoja de ruta que habéis dicho o va a pesar ese liderazgo político, digo globalmente, no sé, en España o en Francia. Entronca con lo que has dicho anteriormente de la actitud de la gente. ¿Cómo va a reaccionar las personas, el ciudadano, ante esta situación? Y, hombre, hay un dato preocupante y además es una constante desde hace tiempo, por lo menos en España, que es la mala opinión que tiene en general la ciudadanía de la política y de los políticos. En las investigaciones que se hacen por parte del Centro de Investigaciones Sociológicas, los barómetros, siempre hay una pregunta, desde hace décadas, de cuáles son los problemas de España. Y es una constante que el cuarto o quinto problema siempre es la política o los políticos. Entonces, por otra parte, es verdad que, por ejemplo, en la pandemia, pues la unidad de los políticos y sobre todo la acción de Bruselas, en este caso estamos hablando también la opinión hacia Bruselas, pues ahí se vio una política útil. Entonces, en la medida en que ante los problemas tan importantes que tenemos haya una acción conjunta e institucional desde la política para solucionar los problemas, pues probablemente la actitud cambie. Pero es algo a ganar, porque realmente la situación de la opinión pública pues no es muy positiva hacia los políticos y hacia la política. De modo que ahí hay un trecho que Mónica. Sí, bueno, yo pienso que efectivamente, si las cosas se hacen bien, los ciudadanos europeos lo van a ver efectivamente positivo y favorable. A ver, yo lo que veo es que tenemos grandes retos, tenemos unos retos tan enormes por delante que, bueno, pues como no lo hagamos con la Unión y el proyecto europeo, no vamos a ser capaces de afrontarlos, y yo creo que los ciudadanos sí que en eso lo perciben. Por ejemplo, el gran reto de nuestra seguridad y defensa, yo creo que todos los ciudadanos perciben que es muy difícil que cada país de forma aislada pueda efectivamente garantizar esta seguridad y defensa a sus ciudadanos, porque, bueno, incluso a nivel europeo estamos viendo que tampoco estamos con un nivel de capacidad suficiente como para persuadir cualquier tipo de actuación. En este caso, pues yo creo que todo el mundo sí que ve que es necesario unir las fuerzas, ¿no? Y llegar pues a esas sinergias que se van a poder producir y a ese compartir, ¿no?, recursos y capacidades para afrontar los retos. Pero en este otro ámbito de los aranceles a nivel económico es exactamente igual. O sea, a nivel económico el área euro se ha demostrado que es un acierto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, pues efectivamente, cada vez vamos viendo con hechos que merece la pena. También se vio en la pandemia que mereció la pena, ¿no? Pero bueno, en el sentido de liderazgos, pues sí que es verdad que, bueno, yo diría que ahora mismo pues Macron es el que ha tomado bastante liderazgo, sobre todo en el ámbito de lo que es la invasión de Putin a Ucrania y de qué se podría hacer para consensuar una defensa europea, ¿no? Y sí que está asumiendo un poco ese protagonismo. En el ámbito económico, bueno, pues yo creo que estamos todavía esperando, y a mí no me parece mal, ¿eh? Yo creo que Ursula von der Leyen ahí está siendo bastante cauta, porque yo creo que lo que menos interesa, y sobre todo a los propios ciudadanos, ¿no? Cuando decías que los ciudadanos van a salir a la calle, bueno, es que siempre, efectivamente, entramos en una recesión o la situación va más y la inflación también se dispara, que incluso se habla por algunos que podríamos llegar a una estanflación. Yo creo que en Estados Unidos, ¿no?, podrían llegar incluso, si esto efectivamente se prolonga. Si esto se prolonga y va más, pueden llegar a una estanflación. O sea, entonces esto, o sea, una inflación y además recesión, con lo cual es que la Reserva Federal no sabe ni qué hacer, ¿no? De hecho, está ahí en wait and see, y en ese sentido, la Ursula von der Leyen yo creo que está haciéndolo en este momento bastante bien, porque está apelando al diálogo y a la negociación, que yo creo que es lo primero que tenemos que hacer, pero con contundencia, y marcando también la firmeza de que Europa puede defenderse y, si llega el caso, pues tendrá que hacerlo. Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? A ver si de esa manera reculan. Tenemos que terminar, pero lo dejamos
lo dejamos en stand-by para continuar, porque creo que va a dar tiempo. Muchas gracias, Salvador, muchas gracias, Mónica, muchas gracias, José Antonio. La verdad que creo que sirve para aclarar bastante. Y aunque ha habido su parte positiva y su parte negativa, yo creo que nos permite por lo menos tranquilizarnos e ir viendo lo que va pasando. Y en cuanto al liderazgo, espero que ellos os oigan, ¿no? y sean capaces de darse cuenta. Muchísimas gracias a todos y a los amigos de La Discrepancia. Nos seguimos viendo hablando de estos temas y otros parecidos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias. Hasta luego, Mónica. Hasta luego.